Hola y bienvenido. Si es la primera vez en este canal, te quiero decir que aquí nos dedicamos a lo que son temas de gestión de proyectos. Mi nombre es Marco Calle y en esta sesión vamos a revisar cuál es una ruta de estudio que te puede servir hacia la certificación PMP. Y una de las rutas que puedes seguir es la siguiente que vamos a ver a continuación. En primer lugar, veamos cuáles son estos pasos que nosotros tenemos que considerar para el momento de nuestra certificación o para llegar a la certificación. En primer lugar, vamos a tener que conocer el examen. Esto significa que vamos a ver cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, cuáles son las temáticas que el examen tiene y algunos aspectos importantes de agilidad. En segundo lugar, vamos a ver que vamos a necesitar revisar el tema de personas. Como sabes, un proyecto es hecho por personas y para personas, y por ende, este dominio resulta fundamental que nosotros lo conozcamos. Aquí vamos a ver cuáles son algunos materiales que puedes ocupar para tu lectura y para profundizar este tema. En tercer lugar será conocer el dominio de procesos. Este dominio resulta muy importante, ya que los proyectos tienen procesos y estos procesos nos sirven para gestionar los proyectos de manera adecuada y de forma exitosa. Finalmente tenemos como cuarto paso otro dominio muy importante que es el de entorno empresarial, en donde vamos a conocer cómo la organización se relaciona con los proyectos y cómo los proyectos afectan a la organización, por qué razón los proyectos se generan y cómo estos proyectos ayudan a la estrategia de la organización en sí. Este dominio resulta muy útil e importante, aunque solamente el 8% de las preguntas del examen PMP estén relacionados con el entorno empresarial. Una vez que nosotros estudiamos estos tres elementos o estos tres dominios, lo más importante que vamos a tener que realizar ahora es practicar. Y para practicar vamos a ver diferentes recursos que podemos ocupar para de esa manera ir practicando hacia el examen. Iniciemos revisando el paso 1, que es conocer el examen. Nosotros tenemos que conocer el examen, y para eso existen dos documentos muy útiles. El primero es el ECO o el Exam Content Online 2019, del cual se basa el examen de certificación PMP. En este documento se establece cuáles son los dominios, cuáles son las tareas de cada uno de estos dominios y cuáles son los facilitadores que ayudan al director de proyecto a cumplir las tareas de los dominios. En segundo lugar, vamos a tener que revisar, o es recomendable revisar, el Handbook. El Handbook es un documento muy útil que nos va a indicar elementos como cuáles son los requisitos del examen, qué hacer en caso de auditoría, los precios del examen, qué tipo de experiencia es la que sirve para el examen de PMP, y sobre todo te va a ayudar a resolver varias dudas que tú puedas tener. Finalmente, otro punto que resulta muy importante conocer es que el examen de certificación PMP está basado, tiene un componente ágil muy grande, y es muy importante que tú conozcas estos componentes ágiles o estos elementos ágiles de la gestión de proyectos. Para eso, una lectura que resulta muy útil será la guía Scrum, la cual recomiendo la revises antes de comenzar a estudiar los diferentes temas de la gestión de proyectos. Si quieres profundizar un poco más acerca de la gestión ágil de proyectos, puedes revisar el curso de gestión ágil de proyectos, el cual lo podrás encontrar, al igual que todos los recursos que vas a ver durante este video, en la parte de abajo de los comentarios. Ahí encontrarás un artículo en donde se explican de manera más profunda cada uno de los elementos que vamos a ver durante este video, y adicionalmente tendrás el enlace a cada uno de ellos. Una vez que ya conoces los fundamentos de agilidad y ya sabes de qué se trata el examen, el siguiente paso será estudiar el dominio de personas. Este dominio tiene una característica y una particularidad, y es que no resulta tan adecuado, sobre todo no es tan amigable, estudiar las tareas que aparecen en este dominio en el orden que establece el ECO. Esto por dos razones, las cuales son: en primer lugar, resulta mucho más amigable y mucho más didáctico estudiar este dominio en función de objetivos. Y los objetivos que busca el dominio de personas son dos. El primero, crear equipos de alto desempeño, y el segundo, mantener este equipo que se ha creado trabajando con un alto desempeño durante todo el proyecto. Adicionalmente, el curso de preparación para el examen de certificación PMP, que lo podrás encontrar dentro del artículo que te comentaba, realiza el estudio de este dominio bajo este orden, con lo cual resulta más amigable el estudio del dominio de personas. Adicionalmente, para complementar el estudio y para complementar el entendimiento del aprendizaje de las diferentes tareas, te recomiendo revisar estas lecturas de acá. En primer lugar, vale la pena revisar
el libro de Practicante Ágil de Pablo Lledó y los capítulos 4, 5 y 6. La guía ágil del PMI con el capítulo 4 y el PMBOK sexta edición, y enfocarte en el estudio de los interesados, los recursos, la comunicación y finalmente revisar el tema de conducta profesional. Si tú quieres ver de qué se tratan estos libros, por ejemplo el libro de Practicante Ágil o el libro de Agilidad o el PMBOK en sí, en la parte de arriba encontrarás un video en donde se explican todos los recursos que puedes ocupar para tu preparación hacia el examen. Una vez que tú ya revisas todas las 14 tareas que componen este dominio, ya has profundizado el análisis de cada una de estas tareas a través de la lectura de estos capítulos, el siguiente paso será estudiar el dominio de procesos, el cual es uno de los más grandes que tenemos, pero resulta fundamental su estudio y análisis. Para eso nosotros vamos a basarnos básicamente en los 3 libros que vimos anteriormente, pero aquí vale la pena profundizar estudiando el capítulo 1 del libro de Practicante Ágil y el capítulo 5. Adicionalmente, la guía ágil del PMI tiene información muy valiosa que nos ayudará en este dominio en los capítulos 5 y 6. Y finalmente, el PMBOK será una herramienta muy útil para este dominio, ya que los diferentes procesos que nosotros analizamos en las tareas del dominio de procesos, las puedes encontrar dentro de las diferentes áreas del conocimiento que encontramos en el PMBOK sexta edición, y por ende, para entender y comprender cuáles son los diferentes procesos que existen en un proyecto y cómo estos procesos se relacionan entre sí para gestionar y realizar un proyecto de manera adecuada. Adicionalmente, resultará bastante útil revisar el tema del flujo de procesos que existe dentro del PMBOK. Y para eso existe un video, el cual lo podrás encontrar igual en el artículo, de Ricardo Vargas. Este video te resultará muy útil, ya que Ricardo lo que hace es una explicación del flujo de procesos que actualmente tiene el PMBOK sexta edición. Es un video muy amigable y con este tú podrás entender de mejor forma cómo se relacionan cada uno de los procesos y cuál es el flujo que se debería revisar o seguir para entender y para poder realizar una gestión de proyectos adecuada. Finalmente, déjame decirte que no necesitas aprenderte de memoria todos los procesos, todas las entradas, salidas y herramientas. Lo que necesitas es comprender cómo funciona cada uno de estos procesos y cuál es su aporte o beneficios de aplicar estos procesos dentro de un proyecto. Ahora que hemos visto cuáles son estos dominios y cuáles son estos procesos, el siguiente punto que vamos a considerar es el de entorno empresarial. El tema de entorno empresarial es fundamental que nosotros lo conozcamos, ya que este dominio se basa en explicar cómo se relaciona el proyecto con la organización y la importancia que tiene. Porque es importante que un proyecto pertenezca a un programa y este programa pertenezca a un portafolio. Para profundizar y entender un poco más estos conceptos, te recomiendo revisar el libro Practicante Ágil de Pablo Lledó en sus capítulos 2 y 7, en donde se ven temas como mejora continua y adicionalmente se aborda un tema fundamental, el cual es la entrega de valor que se realiza durante un proyecto y que tiene muchas consideraciones ágiles justamente esta entrega de valor. Finalmente, una lectura casi obligatoria vendrán a ser los capítulos 1, 2 y 3 del PMBOK. De esta manera, estos capítulos te ayudarán mucho para este dominio de aquí. Finalmente, una vez que nosotros hemos estudiado todos estos dominios de aquí, conocemos de qué se trata el examen y ya entendemos cómo funcionan y cuáles son las tareas que cada uno de estos dominios posee, es el momento de ponernos en práctica y de practicar para el examen de certificación. Y para eso puedes ocupar diferentes simuladores, como son los de Pablo Lledó, de Daniel Echeverría o el mío, que es de Marco Calle. Estos simuladores están actualizados con la nueva versión del examen y ya contemplan temas como por ejemplo preguntas ágiles o el enfoque que actualmente tiene el examen de certificación PMP, el cual es mucho más basado en escenarios. De esta manera, algo que recomiendo es de que no ocupes un solo simulador, sino que ocupes por lo menos 2. Esto por una sola razón, y la razón es muy simple. Si tú ocupas un solo simulador y un solo tipo de preguntas, es muy posible que te acostumbres a eso. Por otro lado, si tú ocupas 2 simuladores, vas a estar más acostumbrado a diferentes tipos de redacción de preguntas. Por eso recomiendo que se ocupen por lo menos 2 simuladores. Finalmente quiero recomendarte algo y para eso me gustaría compartir esta frase.
Es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya conoce. Esto se aplica perfectamente cuando estamos estudiando, sobre todo cuando tenemos experiencia en diferentes temas. Cuando nosotros vamos a estudiar o por ejemplo vamos a prepararnos para una certificación como es este caso, es muy importante que nosotros vayamos con la mentalidad de ir a aprender cosas nuevas. Si nosotros vamos con la mentalidad de ya conocer las cosas y que no necesitamos aprender, lo que sucede es de que nos bloqueamos mentalmente y es posible que no logremos comprender o aprender mucho. Es por eso que cuando vayas a aprender cualquier cosa, te recomiendo que ocupes esta frase y vayas con una mentalidad de aprender nuevas cosas y de aprovechar ese aprendizaje. De esta manera, cuando tú estés preparándote para el examen de certificación, considera las diferentes lecturas que ves en esta parte o que hemos analizado a lo largo de este video. Te aseguro de que te ayudarán muchísimo en tu preparación hacia el examen de certificación PMP y sobre todo te ayudará a profundizar temas que puedes ocupar en tus proyectos. Con esto concluimos en este video. Saludos y nos vemos en el siguiente.